Seguimos en Sarekin Week, lo hacemos ahora con el último evento, la última conferencia que tenemos en esta mañana. Continuamos hablando de cultura emprendedora y, como decía yo antes, pues del concepto y evolución de la transmisión empresarial. Esto es transmitir un negocio o reemprender haciéndose cargo de un negocio en marcha, que sería pues eso, no empezar un negocio de cero, sino coger algo que ya está iniciado y, bueno, darle un mayor o menor cambio, entiendo yo, y reemprender de esa manera, ¿no? Para ello tenemos a dos expertos que nos van a hablar de este tema de la transmisión empresarial. Tenemos a Íñigo Calvo Sotomayor, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y posgraduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Lovaina. Es también profesor e investigador en Deusto Business School y coeditor principal de la revista científica Boletín de Estudios Económicos. Hola Íñigo, buenos días. A ver, tenemos algún pequeño... No se te oye en estos momentos. Ahora. ¿Qué tal, Sí, Íñigo? Muy sí, buenas. Gutón, Iñaki, muy bien, ¿qué tal Hola, estáis? muy bien. Y tenemos también con nosotros a Eki Atucha Ordeñana. Eki es doctor en estudios sobre desarrollo, docente e investigador de la Deusto Business School también, miembro del grupo de investigación UME y miembro también del comité editorial de la revista Vasca en Sociología y Ciencia Política. Hola, Eki, ¿qué tal, Eguardión? Hola, Eguardión. Un Muy bien. placer. Igualmente. Bueno, pues Íñigo, Eki, estos 3 cuartos de hora son vuestros para hablar de la transmisión empresarial, cuando queráis. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Bueno, lo primero agradecer a DEMA y a la Diputación Foral de Vizcaya por la invitación a hacer esta presentación en la Sarekin Week, ¿no? Que es un evento importante en temas de emprendimiento y también de reemprendimiento. Durante los próximos 35 minutos, a mi compañero, Eki Atucha, y a mí, nos gustaría exponer a las personas que os habéis acercado a este evento online, bueno, los principales conceptos, beneficios y ideas y reflexiones en torno a un tema importante que creemos que es importante para el mundo del emprendimiento, del reemprendimiento, de la empresa en general, del tejido productivo vizcaíno y vasco, como es el tema de la transmisión empresarial. Para ello hemos preparado una pequeña presentación que ahora mismo voy a compartir con todos vosotros y vosotras. Creo que ya la estaréis viendo. Y básicamente lo que queremos trasladaros es, durante toda la semana habréis estado viendo distintos ángulos, distintas fórmulas, distintos temas en torno al concepto del emprendimiento. Obviamente es un concepto vital y es un concepto nuclear en los estudios de gestión y en los estudios sobre economía y sobre desarrollo económico, social, territorial. Lo que nos gustaría es aportar una nueva luz, mostrar un nuevo ángulo de los estudios sobre emprendimiento, como es la transmisión empresarial. Tal y como ha apuntado Iñaki en la introducción, la transmisión empresarial puede ser también una fórmula para emprender. Y lo que nos gustaría trasladaros es, bueno, el concepto, es decir, intentar bajar a tierra este palabra de transmisión empresarial y los principales beneficios que puede tener bueno, llevar a cabo un programa de transmisión empresarial o para las personas estar involucradas en un programa de transmisión empresarial. Para ello hemos preparado una sesión con 3 patas, una presentación con 3 grandes temas, que es una introducción, es decir, introducirnos, empezar a reflexionar sobre el tema de la transmisión empresarial, los aspectos claves de la transmisión, no solo para la persona que transmite el negocio, la persona transmisora, sino también para la persona que reemprende, que coge ese negocio, ¿no? Ya veremos que la conexión entre la persona transmisora del negocio y la persona reemprendedora es muy, muy importante. Y además puede haber una tercera pata, un tercer agente, como es la administración pública, a determinados niveles, que acompañe, que apoye, que fomente que ese proceso de transmisión empresarial
llega a buen puerto y se lleva a cabo de forma clara, sólida y transparente para ambas partes. Ahí veremos esos aspectos clave de la transmisión empresarial. Y por último, los beneficios a corto, a medio y a largo plazo de fomentar o de promover un sistema, una dinámica de transmisión empresarial en una determinada economía. Yo presentaré la mitad, más o menos, hasta el cuarto y 20, la mitad de la sesión, y a partir de la mitad de la sesión cederé la palabra a mi compañero Eki Atucha. Hemos llevado a cabo, sí que nos gustaría antes de empezar, hemos llevado a cabo esta sesión basándonos en un estudio previo que hemos llevado a cabo ambos como equipo investigador y tomando fuentes primarias, secundarias, entrevistas en profundidad, información que hay a nivel de España, del País Vasco, de Cataluña, pero también a nivel europeo sobre los temas, sobre el tema de transmisión empresarial. Y aparte de eso, tal y como os comentaré aquí, hemos llevado a cabo una serie de entrevistas en profundidad a agentes expertos de transmisión empresarial. Todo lo que vamos a compartir aquí tiene sus fuentes, está chequeado y obviamente después de la sesión, si alguien está interesado en profundizar o en bucear un poco más, estaremos encantados de hacerle llegar las referencias que necesite. Empezamos entonces. Lo primero es la introducción, ¿no? ¿Qué es la transmisión empresarial? Una de las primeras sorpresas que uno se puede llevar cuando empieza a investigar como académico o como miembro de la administración pública o como investigador en los temas de transmisión empresarial, en el campo de transmisión empresarial, es que no existe un consenso claro a la hora de definir y delimitar este concepto, transmisión empresarial. Y no es algo vasco, no es algo de una determinada parte, es decir, a nivel europeo y a nivel global, todavía no hay un consenso claro y certero sobre la palabra de transmisión empresarial. Hay una persona, una catedrática de la Universidad de Grenoble, que es Bérengère Deschamps, que ha hecho estudios o es una de las figuras líderes a nivel europeo en los estudios y el análisis de la transmisión empresarial. Y ella en un reciente libro, que es muy interesante, expone que realmente este ámbito, este área de conocimiento no está todavía muy desarrollada, pero que tiene un potencial muy, muy, muy importante. Y no está, existe cierta confusión en torno al término a la hora de consensuar y definir el término, porque es un área que en los estudios de economía, en los estudios de gestión, se ha situado a medio camino entre tres grandes áreas ya consolidadas. Por un parte, el estudio de la empresa familiar. La empresa familiar, cómo se lleva una empresa familiar, cómo es la sucesión en una empresa familiar, es un estudio muy desarrollado, hay amplia información, hay artículos científicos, hay proyectos, hay libros, hay cursos sobre temas de empresa familiar. Tenemos buenas cátedras de empresa familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco y muy buenos expertos en empresa familiar. El segundo punto es el emprendimiento. Los análisis de emprendimiento también muy desarrollados también tocan temas de reemprendimiento, de transmisión empresarial, pero se lo llevan casi siempre a su campo de conocimiento. Y por último, en teoría financiera hay todo un análisis sobre absorciones y fusiones, cuando por ejemplo dos grandes grupos familiares se unen para hacer un grupo más potente. Es decir, la transmisión empresarial se encuentra a medio camino entre los estudios de empresa familiar, entre los estudios de emprendimiento y entre los estudios de absorciones y fusiones en el ámbito financiero. De ahí que todavía no haya un concepto muy claro de transmisión empresarial y de ahí que quizás a una de las personas que nos están oyendo, que están siguiendo esta ponencia de la Sarekin Week, sea un concepto que les parezca novedoso o por lo menos que no habían oído con anterioridad. Dicho esto, dentro de que no hay consenso y que hay que abordar el término de transmisión empresarial con la debida cautela, porque es un campo de conocimiento que está en plena eclosión, bueno, teniendo en cuenta esto, sí que esta catedrática, la Universidad de Grenoble, de SAMS, sí que comenta que, bueno, sí que da una definición, se atreve a dar una definición sobre transmisión empresarial que acote
que defina, que conceptualice el campo de estudio, el concepto de transmisión empresarial. Básicamente, su definición parece sencilla, pero encierra un peso específico en la misma, ¿no? Sobre transmisión y sobre cómo gestionar negocios. Dice que la transmisión de empresa es básicamente el traspaso de uno o varios gestores salientes del negocio a otro o otros gestores entrantes al negocio. Es decir, pone la lupa en que haya dos agentes, persona transmisora y persona o personas reemprendedoras, que se encuentran en una transmisión empresarial. Pero dice que esta transmisión, este traspaso del negocio de la persona saliente hacia la persona entrante, no es un traspaso sin más. No es un traspaso de te doy las llaves y te dejo el mobiliario que había. Es decir, no es un papel, como hemos visto muchas veces en muchos negocios de comercio al por menor, de se traspasa con un número de teléfono, sino ese traspaso tiene una profundidad que conlleva, o sea, ese traspaso conlleva una profundidad mucho más allá de la pura transmisión del local. Significa traspasar la información, las relaciones, los conocimientos técnicos, el capital social. Es decir, la persona saliente, el gestor, la persona gestora saliente, está traspasando mucho más que un local o un nombre comercial. Está traspasando el grueso del negocio a la persona entrante. La persona transmisora está traspasando un montón de capital tangible o intangible a la persona reemprendedora. Y muchas veces se acompañan una a otra durante unas semanas o durante un poquito más de tiempo. Pero al final del proceso uno tiene que salir y la siguiente persona, la persona reemprendedora, tiene que seguir con ese barco, con ese negocio. Con lo cual, la transmisión de empresas adquiere una densidad o adquiere un recorrido mucho más allá que el puro traspaso de un negocio. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una persona vive en el barrio de Deusto y quiere poner una frutería. De Deusto en Bilbao, cualquier barrio de cualquiera de nuestros pueblos o ciudades. Imaginemos que es Deusto y quiere poner una frutería y entra a una sede de la Diputación Foral de Vizcaya, de cualquier otro organismo, para preguntar sobre ayuda, sobre asesoramiento de emprendimiento, porque quiere abrir un nuevo negocio. Imaginemos que la persona que le atiende le da todas las facilidades, todos los cursos, toda la información sobre emprender, pero además le dice que hay un marketplace, que hay un sitio web donde también aparecen negocios que se transmiten y que justamente hay una frutería que se transmite en el barrio de San Ignacio, justo al lado del barrio de Deusto en Bilbao. Igual esa persona, más que crear un barco nuevo y probar si flota, quiere subirse a un barco que ya flota y que ya funciona y que va a dejar otra persona, por ejemplo, por motivos de jubilación. A eso nos estaríamos refiriendo con una transmisión empresarial. Y obviamente que la persona que sale de ese negocio ayude a la persona entrante a que ese barco siga flotando y a que siga navegando bien. Dicho esto, hay muchas tipologías de transmisión empresarial. El ejemplo que acabo de dar es solo uno de los múltiples ejemplos que se pueden dar en una transmisión empresarial. De Sams, una vez más, hace una buena taxonomía sobre la transmisión empresarial. Dice que la misma puede ser interna o externa, es decir, que la transmisión se puede hacer internamente a agentes internos del negocio. Esos agentes internos son personas físicas. Básicamente son o miembros de la familia, ahí estaríamos en temas de empresa familiar, y en los miembros de la familia puede ser de muchos tipos, un equipo familiar, una única persona, hermanos, un equipo híbrido. Ayer mismo veíamos en las noticias cómo Amancio Ortega dejaba su emporio a su hija. Obviamente se puede ver como una transmisión empresarial. También es verdad que no son las transmisiones empresariales más normales, de megacorporaciones globales de ese volumen. Pero también se puede dejar, por ejemplo, un negocio a los empleados. Una persona que tiene una panadería que no encuentra, o por ejemplo sus hijos no quieren seguir con la panadería o con el obrador, imaginemos que es un obrador, pero sus empleados sí que quieren seguir y hacen una sociedad anónima laboral y retoman o continúan más bien la actividad de ese obrador una vez que ha salido la persona que lo fundó y que lo ha gestionado durante muchos años. Por otro lado, la transmisión puede ser externa.
puede darse no a agentes internos de la compañía, del negocio, sino a agentes externos. Puede ser a otra empresa, imaginemos una cadena de restaurantes que es comprada por la cadena rival o por otra o por unos inversores o una empresa que quiere entrar, por ejemplo, en ciudades vascas con restaurantes, ¿vale? Eso sería una transmisión externa a una persona jurídica, o puede ser una transmisión externa a una persona física. Volvemos al caso de nuestra frutería en San Ignacio y la persona en Deusto externa a la frutería San Ignacio que quiere cogerla. Obviamente puede ser tanto una persona como un equipo de personas. Como vemos, desde Amancio Ortega dejando a su hija, su emporio, hasta la frutería de San Ignacio, tenemos un amplio abanico de tipologías de transmisión empresarial y todas ellas responden a la definición de persona saliente de un negocio, persona que transmite un negocio y persona reemprendedora, persona entrante de un negocio y cómo se acompañan durante cierto tiempo. Además, si vemos la transmisión empresarial como un continuo de la empresa, o mejor dicho, los análisis de transmisión empresarial ven a la empresa como un continuo. Se fijan menos en la persona que en ese momento gestiona la empresa, en el capitán o capitana de ese barco y más en el barco en sí. El fin último de la transmisión empresarial es que los barcos sigan flotando, independientemente de los equipos que van teniendo a lo largo de toda su vida. Por eso, en la transmisión empresarial se puede ver también a través de los ciclos de la propia empresa. Imaginemos que una persona pone, lo dicho, una frutería. Estaría en el primer ciclo. Entra un nuevo gestor, funda la frutería y la gestiona durante 30, 40, 20, los años que sean. Hay un momento que por jubilación o por otra causa quiere dejar esa frutería y encuentra una persona reemprendedora que quiere quedarse con el negocio. En ese momento empezamos el ciclo 2. Es un nuevo ciclo de la empresa donde hay un acompañamiento entre persona saliente y persona entrante, entre persona transmisora y persona reemprendedora. Y una vez que ese acompañamiento se acaba, sigue en el ciclo 3, sigue ese barco flotando, sigue esa frutería vendiendo fruta y dando servicios a su barrio de venta de fruta con, en este caso, con otra persona al mando, con otra persona gestora, con lo cual sería el ciclo 3. Estos ciclos se pueden volver a repetir en el tiempo de forma casi infinita o de forma a largo plazo, siempre que el negocio se mantenga y sea un buen negocio. Es decir, si ese barco sigue a flote, puede tener nuevas tripulaciones y lo importante para la economía, para el tejido productivo, es que ese barco no cierre, que esa persiana, esa frutería no cierre, que ese barco no acabe encallado o acabe desmantelado en un puerto, sino que es un buen barco y si el barco flota, que lo sigan cogiendo y se siga reemprendiendo ese negocio. Hasta aquí la parte principal de la transmisión empresarial. Sí que me gustaría dar antes un par de datos, antes de pasar la palabra a mi compañero Iker Atutxa. Las tasas de supervivencia, hay muchísima información sobre este tema, ahí ponemos unos porcentajes aproximados, pero en general los estudiosos, las personas que han estudiado la transmisión empresarial y las personas que la practican nos han comentado, a X y a mí, que la transmisión empresarial suele tener una supervivencia en torno a 3 veces mayor que la empresa de nueva creación. Es decir, que es más fácil que un barco flote, si ya flota y ya viene de una travesía y tiene un historial, que crear tú el barco de cero e intentar que flote. Y lo segundo es que hay múltiples motivos para la transmisión empresarial, pero dado la demografía poblacional, de fuerza de trabajo y empresarial de nuestro país, la jubilación suele ser un motivo muy importante para llevar a cabo una transmisión de un negocio. Hasta aquí una serie de datos. La segunda parte, le paso la palabra a mi compañero Iker Atutxa. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo, por darme paso, ¿no?, a mi parte de la presentación. Baina lehen también, bueno, nireak egin nahiko nituzke ere, Íñigo, Demari eta Bizkaiko Foru Aldundiari emandako eskerrak. Ez beti da placer bat horrelako foro baten, guk egindako ikerketak ere, jendearekin eta gizartearekin elkarbanatzea. Bueno, voy a continuar ahora con la presentación, ¿no?, una vez que yo también he agradecido un poco la invitación a Sarekin Week. Efectivamente, como decía Íñigo,
La transmisión es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos también en la Unión Europea y, por supuesto, en Vizcaya y en el País Vasco, ¿no? Uno de los motivos principales de la transmisión es el envejecimiento poblacional y sabemos que ese es un gran reto al que nos tenemos que enfrentar, y en la transmisión puede haber una de las claves, ¿no? de la viabilidad económica también y del futuro económico de la Unión Europea en su escala más supranacional, pero también en nuestra escala más local. Uniendo un poco con los datos que os trasladaba Íñigo y con esa primera conceptualización de la transmisión, sí que hemos detectado en nuestras investigaciones que hay algunos aspectos clave que hay que atender para que la transmisión se produzca de manera exitosa, ¿vale? Es verdad que la transmisión es tan plural y diversa como negocios hay, ¿no? O como personas hay, pero sí que hemos podido llegar a identificar algunos aspectos que si los atendemos y los cuidamos, la transmisión se puede producir de una mejor manera. Es decir, el porcentaje de éxito que ha trasladado Íñigo en la diapositiva anterior podría verse favorecido. ¿Cuáles son los factores de éxito, ¿no? De una transmisión? Pues por un lado está el nivel de preparación. El nivel de preparación, como decía Íñigo, tanto de la persona transmisora como de la persona que recibe, ¿no? El barco o la empresa que está siendo objeto de transmisión. Aquí estamos hablando de una preparación en sentido muy amplio. Estamos hablando de conocimientos técnicos, pero también de una preparación en habilidades, en capacidad de gestión de una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel de preparación en esos tiempos que Íñigo os ha planteado, ¿no? En el que es necesario que la transmisión se produzca, hay que atender a la preparación de la persona que está transmitiendo la empresa y las personas o la persona jurídica que va a adquirir la empresa, ¿vale? Por otro lado, obviamente hay unas cuestiones que son un poco más intangibles, como decía Íñigo, y que es también importante tener en cuenta, que son las relaciones, ¿no? El aspecto relacional o el capital social. Cómo son las relaciones entre la persona que transmite el negocio y las personas que lo van a recibir. Y esto obviamente puede variar de un alto conocimiento entre las personas, ¿no? Porque pueden ser las trabajadoras o puede ser un miembro de la familia o puede ser un bajo conocimiento de la persona que va a recibir o que quiere adquirir el negocio, ¿sí? Entonces, obviamente esta variable hay que cuidarla, porque si el conocimiento no es alto, habrá que ver qué mecanismos se pueden establecer para aumentar ese capital social y que la persona que transmite el negocio sienta la confianza suficiente en la persona que va a recibir el negocio. ¿De acuerdo? Y por último, las actividades de planificación previa, el asesoramiento y la monitorización y control. Un término que hemos visto que es clave en las transmisiones es el acompañamiento. Obviamente, como Íñigo os ha trasladado, la transmisión no es una cuestión compleja, no es simplemente firmar un par de documentos y atender a las cuestiones más tangibles, es una cuestión muy compleja. Entonces, en ese proceso, el acompañamiento a través de la planificación, el asesoramiento y la monitorización son aspectos fundamentales que hay que cuidar y atender. Si pasamos a la siguiente, vemos que también hay dos dimensiones que atraviesan los aspectos claves anteriormente mencionados. Hemos dominado cuestiones duras y cuestiones blandas. Todas ellas atraviesan los aspectos clave anteriormente mencionados. Las duras, cuando hablamos de las duras, estamos hablando de aquellas que normalmente todos somos muy capaces de pensar, ¿no? O en las que directamente llegamos a pensar, que son pues, las cuestiones fiscales que están detrás de una transmisión empresarial, las cuestiones monetarias, las legislativas o el propio cambio de la propiedad, ¿no? Son cuestiones más técnicas, aunque sean técnicas de distintas dimensiones, ¿no? Económicas, jurídicas, etcétera. Pero luego hay unas cuestiones blandas que tienen que ver con lo que os comentaba en la diapositiva anterior. ¿Cuál es la situación emocional de la persona que recibe la actividad empresarial o que quiere reemprender, ¿no? El proyecto que está adquiriendo o que tiene intención de adquirir? Y cuál es también la posición emocional y psicológica de la persona que quiere transmitir, ¿no? O sea, hay una cuestión muy psicológica y emocional detrás de la transmisión que también hay que trabajarlo. Nosotros diríamos que hay que trabajarlo al menos al mismo nivel que las cuestiones duras. Son igual de importantes, ¿vale? Por ello, ¿no? Este último punto de la diapositiva, la relevancia que tiene la intervención de terceros
para ese acompañamiento adecuado y amable de la transmisión, en el que se están atendiendo todas las cuestiones que tienen que ver con los aspectos o las dimensiones más duras anteriormente mencionadas, pero también las blandas. ¿De acuerdo? Vale, si seguimos adelante, aquí es donde el punto de conexión, ¿no? O sea, sabemos que hay aspectos que son clave y que hay cuestiones que son duras, más tangibles, y cuestiones blandas que son más intangibles. Y obviamente, aunque podamos hacer una caracterización de la transmisión a escala de la Unión Europea, como hay ya informes que las publican o las referencias que ya ha citado Íñigo, sí que es verdad que también hay que atender una singularidad local, ¿vale? La diversidad existente en las distintas regiones europeas puede influir también en los procesos de transmisión. Entonces, en el estudio que Íñigo os ha comentado al inicio de la presentación, lo que hemos hecho es eso, un análisis de la transmisión, del concepto y de los beneficios que puede generar, pero localizados en Vizcaya. Para eso hemos utilizado fuentes primarias, ¿no? Análisis de datos, lo habitual, pero también hemos querido recoger fuentes primarias. Creo que he dicho primarias anteriormente. Fuentes secundarias, análisis de datos, y fuentes primarias a través de entrevistas en profundidad. Hemos entrevistado a personas expertas en transmisión, ya sea porque han investigado la transmisión o procesos similares y tienen una reconocida trayectoria académica en la investigación de la transmisión, empresas familiares, etcétera, o también personas expertas porque han desarrollado programas e iniciativas que justamente intentan facilitar la transmisión en distintas regiones y territorios y además acompañarlo, ¿vale? Entonces, lo que os vamos a trasladar ahora es justamente los resultados que hemos obtenido de este estudio, en el que hemos accedido, hemos tenido la fortuna, ¿no?, de contactar con personas que tienen contrastada trayectoria y que nos han dicho qué beneficios y qué dimensiones hay que atender cuando estamos hablando de la transmisión en Vizcaya, ¿vale? Obviamente, muchas de estas dimensiones se podrían tratar en otras regiones, pero lo hemos enfocado en concreto en Vizcaya. Vale. Pensando en las dimensiones, hay aquí pues, unas 8 dimensiones que son relevantes, ¿no?, según las personas entrevistadas. Por un lado, la oportunidad para la mejora de la actividad empresarial. Consideran que el propio momento de la transmisión, ese proceso, también puede ser un momento idóneo para producir mejoras en la actividad, ¿no? Como, siguiendo un poco con el ejemplo que planteaba Íñigo, para hacer mejoras en ese barco, ¿no? Para que el barco vaya más rápido, para que flote mejor, ¿vale? Y esto está alineado un poco también con la aproximación que hace la Unión Europea. La Unión Europea entiende la transmisión como una oportunidad para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de nuestro tejido económico. Eso, traído a Vizcaya, también se entiende así. Las personas entrevistadas se centran en parte en procesos de digitalización, por ejemplo, ¿vale? Aprovechar el proceso de transmisión para digitalizar más si cabe la actividad económica o la empresa, el negocio, pero también para cuestiones de impacto social y medioambiental, ¿no? Para pensar, ¿no?, en otros beneficios sociales y medioambientales que la empresa podría generar o podría realizar una contribución relevante, ¿no?, como agentes sociales también que operan en el territorio. Por otro lado, está la empresa objeto de transmisión como activo. Otro mensaje que nos trasladan es que la empresa hay que entenderla como un activo. Y en el momento de la transmisión lo que hay que tratar es que ese activo tenga el mayor valor posible. Esto parece lógico, ¿no?, cuando lo comentamos así de viva voz, pero lo que tenemos que entender es que justamente en los procesos de transmisión que se originan por la jubilación de las personas que llevaban el negocio, es un elemento central, porque parece que en los últimos años estas personas pueden no haber invertido lo suficiente en el activo. Entonces, en los procesos de transmisión, este elemento también es central, ¿vale? Transmitir el barco en la mejor situación y con las mejores características posibles. En tercer lugar, el acompañamiento. No me voy a reiterar, ya lo he comentado. Es un elemento central. Cada transmisión, según las personas entrevistadas, es un traje a medida, es un proceso artesanal, que no es simplemente la firma de unos documentos. Entonces es fundamental que haya un facilitador que permita, ¿no?, que la transmisión atienda a todas las dimensiones anteriormente mencionadas. El tiempo es la siguiente dimensión y que también, como veis, es fundamental, ¿no? La transmisión requiere un tiempo. Es verdad que las personas entrevistadas no llegaban a consensuar un periodo homogéneo, pero sí que llegaban a decir
que cuanto más tiempo mejor. Obviamente, el contexto y la coyuntura pueden determinar si disponemos de más o menos tiempo, en función del momento en el que se está produciendo la transmisión. Pero el tiempo es un elemento central para cuidar una transmisión acompañada y amable. En tercer lugar, conscientes de la asunción del alto riesgo. A pesar de que Íñigo ya lo haya trasladado en los datos, ¿no? El porcentaje de éxito de la transmisión es muy superior al emprendizaje de un negocio de cero, existen riesgos y esos riesgos hay que trasladarlos y hay que trabajarlos. Existen riesgos fundamentalmente en la viabilidad económica de la empresa recibida y hay que hacer un análisis muy concreto sobre eso, y también existe el riesgo en la información existente y en los procesos, ¿vale? Entonces, la persona que quiere reemprender tiene que conocer también que en la asunción del proyecto también se asumen algunos riesgos, ¿no? Y hay que intentar mitigar y atenuar esos riesgos en el proceso. Otra de las dimensiones fundamentales para que la transmisión se produzca con éxito son los criterios éticos y de transparencia. En economía lo utilizamos mucho, pero todos los conocemos en sociedad, ¿no? Muchas veces la información que dispone una persona, o la persona receptora, o la persona transmisora, no es la misma. Y eso puede generar, pues, distorsiones en la propia conversación y en el proceso de transmisión. Lo que hay que tratar es que la información sea compartida y que las decisiones se tomen con la mayor información posible. Muy relacionado con esto, lo que nos trasladan las personas entrevistadas es que sería muy interesante en el caso de Vizcaya, nosotros creemos que también en otros territorios, pero estamos hablando de Vizcaya, hacer un mapa de la transmisión. Saber, ¿no?, que en San Ignacio hay una frutería que quiere ser transmitida y saber que en Deusto hay una persona que quiere iniciar un proyecto que está relacionado con el comercio de frutas y de otros alimentos, ¿no? O sea, lo que queremos decir, generar un foro en el que la oferta y la demanda de barcos, ¿no?, que se quieren transmitir, pues que quede clara, ¿no? O sea, hacer ese macheo y esa conexión entre los intereses de unos y de otros. Otro de los elementos que sale de las entrevistas y que, bueno, nos llamó la atención es el protagonismo de la economía social, ¿no? Las personas entrevistadas nos dicen que en estos procesos de transmisión, sobre todo cuando son los empleados, ¿no?, los trabajadores los que van a recibir el proyecto y seguir adelante con el proyecto, que sería interesante poner sobre la mesa los beneficios que la economía social podría generar, ¿no?, desde el punto de vista del sentimiento de pertenencia a la iniciativa, de asunción del propio proyecto como propio, etc. Y por último, la transmisión orientada al mantenimiento del tejido existente. Y esto lo comentaremos ahora un poco más adelante, pero también fundamental. La transmisión, muchas veces, y esto se debate, ¿no? ¿Transmitir quiere decir mantener la actividad previamente existente, sí o no? ¿No? Estas son preguntas muy importantes. Las personas entrevistadas nos dicen, por los beneficios que la transmisión puede generar, lo ideal es que la actividad previamente realizada se mantenga posteriormente, ¿vale? Porque eso da una sensación de continuidad también en un contexto en el que tenemos la sensación de que todo cambia rápido y de una manera muy profunda. Vale, si pasamos a la siguiente, ahora simplemente unos mensajes de los beneficios que hemos visto que la transmisión, en los términos anteriormente planteados, podría generar no solo a los reemprendedores, no solo a la propia actividad empresarial, sino a la sociedad en general. O sea, hemos querido trascender de los indicadores más inmediatos y llegar a entender por qué la transmisión es un elemento central para el sostenimiento y el desarrollo de la actividad económica en Vizcaya, en la Unión Europea, pero también en Vizcaya, ¿vale? Entonces, los beneficios más a corto plazo. Estos seguramente son muy intuitivos y los vais a entender perfectamente, ¿no? Por un lado, el mantenimiento del empleo, el autoempleo local y conectado con el territorio, ¿no? O sea, seguir con el barco puede suponer mantener el empleo, ¿no?, previamente existente, ¿vale? Los números, ¿no?, las personas empleadas. También es importante entender que se mantiene un proyecto empresarial viable, ¿no? Un barco que flota y que ha tenido éxito y que genera resultados, ¿no? Y el mantenimiento del propio proyecto también es un beneficio para la sociedad, como veremos más adelante.
Y por último, como beneficio inmediato, también la continuidad en el acceso a productos y servicios de proximidad, ¿no? O sea, ya no tanto pensando en la actividad empresarial, sino en los consumidores y en los beneficiarios de esa actividad empresarial. Eso también es un beneficio inmediato. O sea, que la persona que compraba fruta en San Ignacio, que pueda seguir haciéndolo, ¿no? Tras la transmisión, es un beneficio también para nuestra sociedad, ¿sí? Si pasamos a los beneficios a corto plazo, bueno, aquí las categorías siempre son muy porosas, ¿eh? Los hemos dividido así, pero es verdad que hay cierto solapamiento, pero que, bueno, en sí mismo es interesante. Beneficios a medio plazo. Si en ese proceso de transmisión somos capaces de introducir también mejoras en la actividad, ¿vale? La digitalización, una reflexión estratégica y operativa, también podría suponer un aumento en el número de clientes, ¿no? Una transmisión que también ha permitido la mejora de procesos. Podría también suponer un aumento o mejora de la cartera de productos y servicios, un aumento de la producción de esa actividad transmitida, una mejora, en consecuencia, potencial de la calidad del empleo, mejoras en la eficiencia y la innovación de los procesos, la reducción de los impactos ambientales, si en el proceso de transmisión también se reflexiona sobre el impacto ambiental de las actividades transmitidas, y también una mejora en la imagen y la reputación de estas actividades, ¿vale? Son potenciales beneficios que, si atendemos a las dimensiones anteriormente descritas, podrían producirse. Obviamente, esto habría que monitorizarlo y seguirlo y controlarlo para que esto esté siendo así o no, ¿vale? Estamos hablando de potenciales beneficios ex ante, ¿no? Lo que podría ocurrir si atendemos a la transmisión en los términos anteriormente planteados. Y por último, los beneficios a medio y largo plazo, pero con esa aproximación un poco de amplio espectro, ¿no? No solo puramente de indicadores más económico-financieros, sino desde el punto de vista de la aportación que la transmisión puede hacer a nuestra sociedad, a nuestro territorio. Y las propias personas entrevistadas, en sus respuestas, nos decían los siguientes beneficios que podría suponer la transmisión para Vizcaya y, en este caso, pues estamos convencidos que también para otros territorios, ¿no? Por un lado, vitalidad y seguridad urbana. Las personas entrevistadas nos decían que barrios y espacios urbanos en los que existe comercio local son espacios más seguros, ¿no? Todos lo podemos visualizar, ¿no? Hay más actividad, hay más dinamismo, hay más personas en la calle, te cruzas más con las personas, conoces a las personas que llevan el comercio local, se produce espacios urbanos más seguros y más representativos. También es interesante la alusión que hacen a la integración de personas migrantes. Esto obviamente podría ser objeto de una mayor investigación, pero parece ser que en los últimos años las personas que reemprenden, en cierto porcentaje, son personas migrantes que deciden continuar con ese comercio local cuando tal vez segmentos sociales que anteriormente ya estábamos aquí, no decidimos hacerlo, ¿vale? Entonces, es como un vehículo para la integración de personas migrantes. También es muy importante la inclusividad y la accesibilidad. En este caso, lo que nos decían es, si sabemos que hay personas que difícilmente pueden hacer la compra de sus bienes y servicios en espacios virtuales online, si sabemos que existen personas en nuestras sociedades que difícilmente pueden llegar a comercios que están a larga distancia, véase personas mayores, personas con discapacidad, el mantenimiento del comercio local a través de la transmisión también tiene un elemento de inclusión y accesibilidad para personas que no pueden acceder a bienes y servicios de otras maneras, a través de otros canales. También el mayor capital social para una vida más agradable, ¿no? Todos lo podemos reconocer, muy relacionado con los beneficios anteriores. El hecho de que una persona mayor salga de su casa, vaya al comercio local, salude a la persona que está atendiendo la frutería, le pregunte qué tal está, hoy no me encuentro bien, he dormido mejor, he dormido peor, en realidad está generando una mayor cohesión social, que es fundamental también para la actividad económica. En quinto lugar, compromiso social y corresponsabilidad. La transmisión también es un elemento comunicativo que permite mostrar cómo la ciudadanía, a través del reaprendizaje, se compromete, ¿no?, con el proyecto de país o del territorio que estamos construyendo.
La diversidad y promoción de la cultura local. Otra de las alusiones, otra de las cuestiones que señalan las personas entrevistadas es que ante los procesos de homogeneización de los espacios urbanos, también espacios rurales a veces, ¿no? Siendo claro, ¿no? O sea, la llegada, ¿no?, de empresas que homogeneizan los núcleos de las ciudades de las distintas países europeos o a nivel internacional, el comercio local permite sostener una diversidad cultural que estas otras empresas no lo llegan a hacer de la misma manera, ¿vale? Otro de los beneficios, certidumbre y continuidad, desde las dos partes. Por un lado, según las personas entrevistadas, hay cierta satisfacción por parte de la persona que transmite su negocio de ver que sigue manteniéndose en el tiempo una vez que él o ella lo ha dejado o ha terminado de gestionarlo, ¿no? Hay una satisfacción de que el proyecto creado sigue en el tiempo a pesar de que él o ella no esté. Y también ocurre desde el punto de vista de la demanda. Los propios consumidores también sienten esa certidumbre y la continuidad en el tiempo a pesar o independientemente de que la persona gestora haya cambiado en el tiempo. Y esto es muy importante, ¿no?, en un contexto de cambios importantes y rápidos en los que estamos inmersos. Los últimos dos. Este es muy conocido, retención de la renta y el empleo en el territorio, ¿no? El comercio local también, ¿no?, participa, ¿no?, de los recursos públicos recogidos o recolectados a nivel de Vizcaya o del País Vasco, a nivel de la Unión Europea en cada caso, ¿no?, cada país, pero también desde el punto de vista del empleo, ¿no? Es más fácil sostener el empleo local a través también del sostenimiento de empresas que actúan a nivel local. Y por último, una cuestión que también es muy interesante, que no se mencionó mucho, pero que creemos que tiene su valor, ¿no?, también trasladarlo en esta sesión, es el cuidado del medio ambiente. Según las personas entrevistadas, una vez más, el comercio local, ¿no?, y de proximidad no necesita de tanto transporte, ¿no?, para el consumo de bienes. Y eso parece que está siendo investigado, puede conllevar un menor impacto medioambiental por el menor uso del transporte para satisfacer las necesidades que tenemos a nivel local. Vale. Con esto yo creo que, Íñigo, pasaríamos. Sí, son casi menos cuarto, Iñaki. Habíamos dejado 5 minutos, nos lo hemos comido un poco para posibles preguntas o si hay alguien que quiera preguntar algo sobre los temas expuestos. En caso de que no, bueno, siempre si se os ocurre una pregunta más tarde, tenéis nuestros nombres, nuestros mails están online, con lo cual con total libertad. No, a mí por comentar algo, a mí me ha llamado la atención lo que habéis comentado antes, en el sentido de que el porcentaje de éxito en una transmisión empresarial suele ser bastante mayor que en el caso del emprendimiento que parte de cero, ¿no? Y bueno, si lo piensas es lógico porque, claro, ya es un negocio que está rodando, que está en marcha. Y tiene ya un aprendizaje, digamos, que un nuevo emprendimiento pues no tiene, lógicamente, ¿no?, porque no ha tenido ese desarrollo. ¿En qué sectores, ha sido muy brevemente, en qué sectores veis más factible esta transmisión empresarial? ¿Hay algún negocio, algún servicio que sea más adecuado, digamos, para este tipo de fórmula? En principio, todos los sectores y todos los negocios podrían caer dentro de la definición que hemos aportado. Sí que es verdad que por lo que hemos analizado no hay mucha investigación llevada a cabo, pero las microempresas y las pymes, la microempresa y la pequeña empresa, por dimensión de empresas, son negocios que pueden ser sujetos a transmisión empresarial. Un ejemplo lo ha comentado X, jubilaciones. Por la propia demografía de nuestra fuerza de trabajo, que no hay que tomar como alarmismo, porque realmente es la que es,
¿vale? Sí que es verdad que hay mucho pequeño propietario, pequeño profesional en sectores como hostelería, donde el tamaño de las empresas son pequeños, o los servicios profesionales, o igual el transporte, donde igual podría darse una transmisión empresarial. Con lo cual, sobre todo, pequeños negocios, microempresas, pequeñas empresas, y en aquellos sectores que presenten mayor nivel de microempresas y de pequeñas empresas. De acuerdo, pues estamos ya justo en el tiempo, así que vamos a despediros. Creo que ha sido muy interesante esta charla que hemos tenido con vosotros sobre la transmisión empresarial. Íñigo Calvo Sotomayor y Eki Atucha Ordeñana, ambos en la Universidad de Deusto, hablando esta mañana de cultura emprendedora. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Soy Gracias, Agur. Y nosotros continuaremos, eso sí, dentro de no demasiado, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4, porque al final se han condensado dos charlas que iba a haber en una. A partir de las 3, como digo, seguiremos hablando aquí en DEMA, en la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, de Cultura Emprendedora. Gracias.